Hace algunos años, yo diría en los últimos 5 años, hay un reconocimiento creciente de que entendemos menos qué pasa con cuáles son los daños, cuáles son los impactos de riesgos menores, de daños o amenazas menores, como pueden ser, por ejemplo, las caídas de rocas, los deslizamientos, las enfermedades respiratorias. Estos riesgos diarios y cotidianos, cotidianos y episódicos sobre la gente y la propiedad de la gente, su impacto acumulativo es mucho mayor que el de los grandes riesgos. Por eso estamos diciendo, bueno, si bien necesitamos seguir perfeccionando nuestra comprensión de los grandes desastres, necesitamos entender estas otras condiciones que están muy invisibilizadas. Y esto significa entender dónde ocurren, a quién impactan, por qué, cómo se generan, el costo y el modo en que respondemos a ellos, ¿sí? Hay una gran invisibilidad no solamente en los impactos, en el quién y en el dónde es afectado por estos riesgos, sino también en lo que hacemos, lo que hacen las instituciones y lo que hace la gente. ¿Sí? Los riesgos tienen dos componentes fundamentales, lo que viene a ser las amenazas o peligros, ¿sí? Y lo que vienen a ser las vulnerabilidades. Estos dos componentes tienen que ser sí o sí cómplices para que efectivamente haya riesgo. Ahora, estos dos componentes nos hacen que tengamos condiciones de riesgo. Condiciones que, cuando ocurre un fenómeno, ¿sí?, que a su vez se ha convertido en un peligro, efectivamente, o en una amenaza, efectivamente se materializan en desastres. En las soluciones a los riesgos cotidianos ha sido más que nada paliativa. Nosotros hablamos de trampas de riesgo que van sumando, ¿sí?, van sumando efectos a los cuales diferentes tipos de intervenciones no pueden interrumpir. Se habla generalmente en el campo del desarrollo de las trampas de la pobreza, procesos o ciclos estructurales acumulativos que hacen que a través del tiempo sea muy difícil interrumpir, aún con políticas focalizadas o procesos de gestión, sea muy difícil interrumpir el crecimiento exponencial de condiciones negativas. En este caso decimos, bueno, ocurre lo mismo con las trampas del riesgo. Ciudades como Lima, como muchas otras ciudades, están urbanizándose, están cambiando en condiciones de urbanización en riesgo y están cambiando, encerrando su destino en trampas de riesgo. Lo que está pasando es que el desarrollo está generando condiciones de riesgo que ante una lluvia o un sismo pueden haber un desastre. El problema es que no nos hemos ubicado, no hemos hecho desarrollo coherente y compatible con el territorio y con sus condiciones. Tenemos que volver a hablar del desarrollo y cómo hacer desarrollo en condiciones y en países y en poblaciones, en ciudades y comunidades que presentan altas condiciones de riesgo. Clima sin riesgo es un proyecto de investigación-acción que se inicia a partir de un conjunto de antecedentes de trabajo entre un número de organizaciones, la DPU, Foro Ciudades para la Vida, SENCA y CIDAD. Clima sin riesgo, como proyecto de investigación-acción, tiene dos objetivos centrales. El primero es el de profundizar el conocimiento que tenemos sobre cómo es que los riesgos cotidianos y episódicos que se articulan en procesos de urbanización en riesgo, los que vemos en Lima, resultan en lo que denominamos trampas de riesgo. El segundo objetivo es el de encontrar estrategias concretas de acción que sean cogestionadas y cofinanciadas, que nos muestren cómo pueden interrumpirse esas trampas de riesgo.
Es la segunda ciudad más desértica del mundo, cuando hablamos de grandes metrópolis después de Cairo, o sea, es una ciudad que vive, se urbaniza, se articula en condiciones extremas, ¿no? En la necesidad de tener un diálogo muy claro y muy de largo plazo y muy previsor con su infraestructura ecológica. Dos de estas zonas en que estamos trabajando en el proyecto representan, digamos, justamente procesos, por un lado, de expansión de la ciudad en forma insegura, muy riesgosa, en plena ladera, y otra en una zona consolidada como es el centro histórico, pero también muy antigua y cuyas casas no están siendo mantenidas. En ambos casos, los dos procesos son representativos de lo que puede estar sucediendo en una serie de zonas de la ciudad. Porque antes Barrios Altos era el espacio de la cultura criolla, pero luego eso ha venido decayendo. Diríamos, son barrios que concentran nuestra cultura, ¿no? A ver, la transformación del centro histórico de Lima, diríamos ahora último, ha estado más en un proceso de mutación, donde las economías van a primar en ese proceso de transformación. Entonces, por lo cual no se da una transformación inclusiva hacia lo que viene a ser el desarrollo articulado a la vida en el centro histórico, ¿no? A ser un centro vivo. Por lo cual esta especulación hasta se ha irrogado de hacer desalojos compulsivos, extrajudiciales, vinculados a mafias, con las cuales demuelen sin ninguna autorización, expulsando a las gentes de su hábitat para convertirlos en un espacio para el mundo inmobiliario. Este problema de ser relegado, ¿no? Urbanísticamente ha agudizado lo que es la tuburización. Entonces la suma de esta obsolescencia, de la edificación, ¿no? Que tiene humedad, más el hacinamiento, muchas personas en un solo espacio y no acondicionada, digamos, ambientalmente para vivienda, porque no entra el sol, no entra el aire, más encima en una situación de empobrecimiento, que no se alimentan mal, ha hecho de que tengan muchas enfermedades. Una de ellas es la tuberculosis. Y es un círculo vicioso porque el propietario, como no tiene estímulo del sector público, ¿no? Solamente le da normas para que inviertan, pero no hay mecanismos ni financieros para que las familias que viven ahí, que son empobrecidas, puedan acceder. Entonces el propietario no invierte para que ellos se vayan. Y el ocupante, el posesionario, sea inquilino o precario, tampoco invierte porque dice me va a botar. Entonces hay un círculo vicioso. Y la zona de nuestro trabajo, más específicamente, es la ampliación de José Carlos Mariate. Entonces, es una ampliación que va desde la zona plana, yendo a través de unas pequeñas quebradas que hay en el territorio. Estos asentamientos reciben a esa población de muy escasos recursos que no encuentra respuestas ni en el mercado formal, es decir, no pueden comprar un lote de una empresa inmobiliaria, ni en los programas públicos. Pero sin embargo, es un proceso que como se hace lentamente y se adecua a las posibilidades de la gente, prefieren este proceso, que es un proceso lento, y no solamente lento, sino discontinuo, sino que paralelamente se generan otros asentamientos más arriba. ¿Por qué? Por un proceso, vamos a decir, perverso del proceso de urbanización. Cuando en la parte de abajo hay servicios, se colocan escaleras, accesos, etc., las partes de arriba se valorizan. Y en ese momento los traficantes de terreno hacen sus gestiones
y generan un nuevo asentamiento, ¿no? Y entonces la ocupación y el riesgo y todos los problemas se vuelven a replicar, pero cada vez en condiciones más difíciles, ¿no? Cada vez en condiciones, porque la topografía cada vez es peor, obviamente. Esta situación que estamos viendo en José Carlos Mariátegui no es una situación exclusiva de esa zona, ¿no? Es una situación más bien que se replica a lo largo de toda la ciudad. Y en ese sentido, el estudio que nosotros hagamos en José Carlos Mariátegui va a tener una importancia trascendental, porque nos va a permitir tener mayor referencia, mayores datos empíricos para poder abordar una problemática que es una problemática a nivel general, ¿no? Y tener un aporte mayor a todo el proceso de desarrollo de la ciudad. La cuestión espacial es central en este proyecto porque mapeando estos riesgos, visibilizando estas interdependencias, podemos entender cómo se producen estos círculos viciosos, cómo se pueden interrumpir y también la cuestión de dónde se deberían interrumpir. El segundo conjunto de resultados está vinculado al análisis en profundidad de estas inversiones que se hacen en el territorio y su evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer es cuantificar con claridad cómo estas inversiones van generando estos territorios a lo largo del tiempo. Estamos construyendo líneas de tiempo en cada uno de los asentamientos que van mostrando también cómo estas inversiones se han dado en forma hormiga o acumulativa y con qué resultados. ¿Están gestionando el territorio de una manera que previene el riesgo y lo reduce o están gestionando el territorio de una manera que no porque sea deseado, no porque sea intencional, aumenta el riesgo exponencialmente aunque reduzca condiciones inmediatas? La metodología de construcción de escenarios en forma inclusiva es útil tanto por el proceso como también por el resultado. Es decir, el proceso porque nos permite desarrollar un proceso de construcción social del conocimiento, una construcción colectiva del conocimiento y de ir generando mínimos acuerdos o mínimos mutuos entendimientos entre los distintos actores que interactúan en un territorio determinado. Pero además es útil porque nos está permitiendo visualizar los plausibles futuros a los cuales nos veríamos enfrentados si es que siguen las cosas como están y no cambiamos nuestra forma de actuar o de urbanizar o de construir, comenzamos a desarrollar acciones A, B o C, o simplemente desarrollamos procesos transformativos ya de urbanización y de construcción que generen otro tipo de ciudad. Dentro del proyecto hay un fondo importante para disparar, para apoyar ideas, proyectos concretos que sean cofinanciados por grupos de la comunidad y por alguna agencia estatal o prestadora de servicios que esté interesada en probar trabajar de otra manera. El tercer conjunto importante de lecciones aprendidas va a ocurrir, por un lado, por la fertilización que se va a producir a través de compartir experiencia de lo que están haciendo otras ciudades para trabajar en forma más estructural la interrupción de estas trampas de riesgo, y por otro lado, por el ensayo concreto, ¿sí? La puesta en marcha de entender si esta misma inversión que entendemos estamos haciendo la reorganizamos y la redirigimos a este otro tipo de actividades, ¿qué pasa? Y el proyecto plantea analizar esto a fondo y luego ahí volver a la escala ciudad, ver cómo nos ayuda este aprendizaje entonces a pensar cómo estos escenarios de interrupción y estas acciones y estrategias de interrupción de trampas de riesgo pueden proyectarse a nivel urbano, a nivel metropolitano.